Hola amigos, es un gusto saludar a esta hora a todos los líderes Haggai que nos acompañan en este desafío Transformación Latinoamérica. Quiero empezar diciéndoles que hoy en día los estudiosos de las misiones, el discipulado y el evangelismo hablan de la inteligencia cultural que básicamente trata de la capacidad de relacionarnos, comunicarnos y trabajar eficazmente con personas de otras culturas. Pensemos por un momento, y a manera de ejemplo, en la forma en que Jesús interactuó con todos cuando vino a la tierra. Él salió de su propio contexto y entró en una cultura desordenada, corrupta y sucia por el pecado. Jesús ajustó su enfoque y su comunicación dependiendo de las personas con las que estaba y con las que compartía. Él adaptó cada acción y cada mensaje a quienes lo rodeaban para alcanzar y salvar a los perdidos. Esta falta de conocimiento o ignorancia ha hecho que muchos misioneros, evangelistas y obreros en el campo fracasen o se frustren por no saber y poder comunicar eficientemente el mensaje de las buenas nuevas. Esto también aplica a los negocios y en las profesiones cuando se vive o se interactúa con personas de otras culturas. Un ejemplo común de lo que sucede en el campo nos lo contó Mike, un obrero de nuestro ministerio acostumbrado a vivir en su zona de confort en otro contexto y que estaba comenzando una nueva etapa en un lugar de Sudáfrica. Él nos contó que en Sudáfrica, como en muchos lugares de América Latina, se acostumbra en los hogares o en muchos hogares a tener empleadas domésticas para ayudar en todos los quehaceres de la casa. Las empleadas domésticas de su vecindario tenían una costumbre muy particular. Todos los días, a las 5:30 de la mañana, escuchen bien, a las 5:30 de la mañana, se reunían prácticamente en la puerta de su casa, ahí afuerita de su casa. Se saludaban muy efusivamente, con voz muy fuerte y con mucho entusiasmo. Durante la semana, esto no era problema, pero el fin de semana sí que lo era, pues Mike, su familia, querían dormir un poquito más el sábado y el domingo. Y eso se fue volviendo muy frustrante para la vida de Mike y su familia. De hecho, Mike y su familia, asumieron que todos los africanos eran ruidosos y groseros porque no eran considerados con ellos. Pero después de un tiempo, Mike decidió contarle sobre esta situación y a manera de queja a un buen amigo sudafricano, quien después de escucharlo, muy atentamente, compartió con Mike la razón por la que hacían eso. Simplemente estas mujeres querían asegurarle a él y a su familia que no estaban hablando mal de ellos a sus espaldas. Hablar en voz baja implicaba culturalmente para estas personas que estaban chismoseando o cotilleando y por lo tanto pues estaban siendo groseras. Ahora bien, lo que Mike pensaba que era un comportamiento grosero realmente era de mucho respeto y consideración. Entonces Mike dice, a manera de conclusión, que ese día aprendió que no debía juzgar los valores de una cultura en función de su comportamiento mientras le miremos a través de nuestros lentes culturales. El apóstol Pablo era una persona con una inteligencia cultural extraordinaria, como vemos a través de varios pasajes del Nuevo Testamento, como aquel famoso pasaje en Hechos 17, de los versículos 16 al 31, cuando Pablo fue a predicar a Atenas, a una cultura, la cultura griega, considerada
la más intelectual y la más pensante de la época, y recuerdan aquel famoso discurso al Dios desconocido. Eso fue una muestra de esa inteligencia especial, intelectual, de cultura, de ese pensamiento, de esa inteligencia cultural que Pablo tenía. Pero más adelante encontramos un pasaje clave sobre este tema que nos muestra el pensamiento de Pablo, ese pensamiento extraordinario de Pablo con respecto a moverse en las culturas y comunicar bien el Evangelio. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23, que lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Como vemos, es bien interesante este pasaje. Una parte importante de este tema de la inteligencia cultural tiene que ver con el conocimiento y estudio de las tres cosmovisiones que han predominado en el mundo y que impactan todavía en nuestros días de la manera en que las personas ven la vida y que están basados básicamente en los conceptos de culpa, vergüenza y temor. La orientación cultural de una persona determina o forma su visión del mundo, que tiene que ver también con su ética, con su identidad y su noción de la salvación, aún más de lo que determina su propia personalidad individual. Por esta razón, el conocer y estudiar las cosmovisiones nos ayudan a anticipar los choques culturales y comunicar el Evangelio en forma más efectiva. Y en la Biblia esto está desde los puros comienzos, estos conceptos. La presencia de la culpa, la vergüenza y el temor aparecen en las culturas globales como resultado del primer pecado de la humanidad, como lo podemos apreciar en el capítulo 3 de Génesis, versículos 7 al 10, y desde entonces nos han acompañado. Veamos ahora este triángulo o imagen que nos ayuda a visualizar y ubicar algunas diferencias específicas. En el gráfico que ustedes en este momento están observando, podemos ver en la parte superior, en la punta superior del triángulo, la cultura o la cosmovisión basada en la vergüenza y el honor. Y como dice ahí, son culturas que básicamente están en el hemisferio oriental. También los encuentran en el norte de África y bueno, todo Asia básicamente. Sur de Europa también, algunos lugares de Latinoamérica y como dijimos en África en general. Bajo estas culturas algo importante es donde están localizadas y focalizadas la mayoría de las etnias y pueblos no alcanzados, aquellos que nunca han oído de Jesús, aquellos que no conocen a Jesús, están aquellos que suman en estos tiempos 3.200 millones de personas, el 43% de la población mundial que no conoce de Jesús.
básicamente están ubicadas en todo el hemisferio oriental, que es donde predomina esta cultura de vergüenza y honor. Aquí dice también que es el 63% de la población, pero es que esta cultura la vemos no solamente en Asia, la vemos en África, la vemos en muchos lugares de América Latina, y por eso puede llegar a pesar el 63%. Bueno, aquí a mi costado izquierdo, o el costado izquierdo de la pantalla, vemos la cultura de la culpa y la inocencia, que básicamente son culturas que predominan en el hemisferio occidental, o sea, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, y comprende más o menos el 16% de la población. Ahí vemos que Estados Unidos es un país donde predomina esta cultura. Y aquí a mi lado derecho, en la parte inferior, tenemos la cultura del temor y el poder. Y el poder, que están ubicadas básicamente en lo que conocemos el sur global, el subsahara, todo el África tribal, Latinoamérica, mucho de las tribus indígenas, el Caribe, y más o menos esto comprende el 21% de la población. Vemos estos mapas que están ahora mirando, donde ubicamos en color azul todo lo que es la cultura de culpa, en color rojo todo lo que es cultura de vergüenza, y en color verde las de temor. Esas grises es donde hay una mezcla un poquito de todo y que todavía no se ha podido especificar. En cambio, en este otro mapa mundi sí vemos más la generalidad. Ustedes ven ahí en rojo donde predomina la cultura y el honor, en gris todo donde predomina la culpa y la inocencia, y lo amarillo es todas las culturas o lugares geográficos donde más predomina el temor y el poder. Veamos ahora las características principales que tienen las cosmovisiones basadas en el concepto de culpa e inocencia. Serían estas. Estas sociedades son individualistas por sobre todo. Mayormente, como dijimos, están ubicadas en el hemisferio occidental. Tienen un pensamiento lógico que han desarrollado, y es decir, que en estas culturas se mueven entre el bien o el mal, o entre lo correcto y lo malo. Estas culturas están dirigidas y enfocadas en leyes, y como tal han desarrollado una conciencia de juicio. Por ello también es importante los contratos escritos, porque si los infringes, eres culpable. Lo más importante en estas culturas es hacer lo correcto, no importa las consecuencias. Trabajan duro para seguir las reglas y tener éxito. Buscan justicia o perdón con acciones para rectificar la situación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un político acusado de infidelidad conyugal puede reparar esta situación simplemente confesando públicamente su proceder incorrecto. Las tendencias religiosas más comunes en esta cosmovisión han sido la católica, la luterana, la presbiteriana y la bautista. Un versículo para destacar sería Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Veamos otro ejemplo que ilustra a partir de un mismo hecho la forma en que piensan, responden y reaccionan tres personas diferentes en tres lugares diferentes de la Tierra al obtener un cambio adicional, un cambio extra después de comprar algo en una tienda. Aquí el personaje lo llamaremos John. Él recibió en la tienda de parte del cajero más cambio de lo que le correspondía. Este hombre regresó y devolvió ese extra porque según su conciencia era lo correcto hacerlo, y se sentiría muy mal
se sentiría culpable quedándose con el dinero que no era suyo. Esta es una reacción típica de una persona bajo esta cosmovisión. Veamos ahora las cosmovisiones o las culturas basadas en la vergüenza y el honor. Como características principales podemos decir que son sociedades colectivistas y grupales, muy comunes en el hemisferio oriental. Están dirigidas por el qué dirán. La familia, el clan, es lo más importante para ellos. La comunicación, la interacción, los tratos comerciales están orientados a las relaciones. Y es la comunidad la que determina si se está en posición de vergüenza o de honor. Las decisiones entonces están orientadas a levantar, a realzar el honor que nace de las relaciones. Lo importante en general es dar y recibir honor y no quedar mal. Y la comunidad puede expulsar a quien traiga vergüenza a la familia o al clan o a la comunidad en general. Las relaciones también determinan el comportamiento de las personas por encima de la verdad. Es mejor ocultar la verdad antes que avergonzar a aquella persona con quien se tenga una relación. Buscan, por sobre todo, restaurar la reputación. El honor se produce cuando otros piensan bien de uno. Y las tendencias religiosas más comunes bajo esta cosmovisión han sido la islámica y todas las facciones que tienen que ver con la religión, la forma de pensar musulmana, pero también tenemos el budismo, el hinduismo y el taoísmo. Un versículo para destacar aquí sería Lucas 15:32. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Un ejemplo típico de lo que sucede en esta cosmovisión nos recuerda un poco lo que sucedió en el año 2013 cuando estaba finalizando la maratón de Boston. Si todos recuerdan o algunos recuerdan, allí hubo un atentado terrorista. 2 hermanos de origen checheno causaron este acto, hicieron estallar 2 bombas caseras que causaron la muerte de 3 personas y 282 heridos. Uno de ellos fue muerto en el acto, el otro fue apresado y luego condenado a muerte. Poco después, unos días después de este insuceso, los medios periodísticos de comunicación fueron a Chechenia y buscaron a la familia de estos jóvenes y encontraron a un tío que en su declaración, acusando a los sobrinos, dijo esto: ustedes ponen en vergüenza a toda nuestra familia y ustedes avergüenzan a todo el grupo étnico chechén. Todos ahora le echan la culpa a los chechenos. Mientras tanto, los norteamericanos lamentaban las pérdidas humanas en la tragedia. El tío chechén lamentaba la vergüenza de la familia. Miramos otro ejemplo más cercano. Año 2014, Mundial de Fútbol de Brasil. Vemos cómo la vergüenza y el honor también se pueden contagiar. Cuando Brasil perdió 7-1, siendo local frente a Alemania, los hinchas o barras de Brasil respondieron: nuestra nación está herida. Vamos a tener que soportar las burlas de la gente por el resto de nuestras vidas. Y otros decían: me avergüenza ser brasileño. ¿Recuerdan el ejemplo del dinero extra en la tienda? Bueno, en otro lugar de la tierra, en otra latitud, estaba María, muy feliz de recibir un cambio extra. Como nadie lo sabía, no tuvo que devolverlo. Además, devolver el dinero podría avergonzar al cajero al sacar a la luz su error. Reacción típica de una persona bajo esta cosmovisión. Un buen amigo, Alex Paniagua de Costa Rica, estuvo hace unos años en la India haciendo misiones con su esposa Julie.
americana, de piel blanca, rubia y ojos claros. Veamos ahora su testimonio. Hola amigos, mi nombre es Alex Paniagua y les mando muchos saludos y para todos los que están escuchando este video quería contarles una breve historia de un poquito del tema de la inteligencia cultural, de cómo otras culturas funcionan, culturas de vergüenza, culturas de culpabilidad, de honor, de temor, etcétera. Tuve la oportunidad fue hace más o menos unos 5 años, tuve la oportunidad de estar un tiempo en la India, sirviendo por allá y estábamos en una comunidad, una aldea donde había muchos niños y venían a vernos. Y mi esposa, bueno, ya nació en Norteamérica, pero creció en América Latina como hija de misioneros y obviamente nos veíamos físicamente diferentes. Entonces los niños estaban asustados porque nunca habían visto tal vez una persona blanca en su vida y no sabían cómo reaccionar, ¿verdad? Estaban como asustados. Sin embargo, conmigo se me llegaban y se me tiraban encima y se me guindaban por acá y me daban abrazos y besos y me daban la mano y algo muy interesante es que ellos pensaban que yo era indio. Y yo les decía, no, no, yo soy de Centroamérica. Y ellos decían, no, 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 usted es de la India, usted es de la India. Y bueno, fue ahí donde logré comprender mucho la similitud que tenemos, por lo menos en América Latina, con culturas de honor y vergüenza, en la manera que nos vemos, en la manera que nos relacionamos, en la manera que celebramos comunidad, en la manera que involucramos a otros, en la manera que tomamos té, comida, música, arte, muy, muy similar. Así que, bueno, estas historias nos animan a prepararnos mejor para la misión de Dios o para el evangelismo, para poder ser sensible y poder evangelizar de una manera sensible a todos los pueblos de todas las naciones, tribus, lengua y nación, para que el nombre de Jesús sea conocido entre todas las naciones. Bendiciones, que Dios los bendiga. Veamos ahora las características principales de la cosmovisión y las culturas de temor y poder. Son sociedades animistas, típicamente tribales o con trasfondo africano. Están dirigidas por el temor, el mal y el daño. Estas culturas la gente están enfocados en los espíritus y poderes del mundo. Buscan asociación con personas poderosas en lo físico y en lo espiritual para tener influencia y protección sobre ellos mismos. Buscan poder sobre el mundo espiritual con rituales mágicos. Buscan apaciguar los espíritus malignos a quienes le tienen miedo. Buscan apaciguarlos y protegerse con amuletos, con relicarios, con maldiciones, con fetiches, con cristales de buena suerte. Todos usan su poder para controlar a los demás. Las tendencias religiosas más predominantes bajo esta cosmovisión han sido la pentecostal y la carismática. Recuerden que en África y en estos lugares bajo esta cosmovisión es donde más han crecido las iglesias pentecostales. Un versículo para destacar aquí sería Romanos 1:25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Un ejemplo típico es el del político que va a los mamos indígenas o a las brujas para que le hagan rezos y baños con hierbas para espantar las malas energías y les den o traigan buena suerte. Curiosamente después van también a las iglesias cristianas para que los pastores y los líderes impongan manos y oren por ellos. Pero también hay empresarios, hombres de negocios, que hacen exactamente lo mismo. Nuestro último ejemplo del cambio extra en la tienda es este. En un lugar de África estaba un hombre, Boipelo, muy feliz, sintiéndose muy bendecido ese día por haber recibido un cambio extra en la tienda. Y decía para sí mismo, los espíritus me están sonriendo en este día.
Gloria a Dios. Esta es una reacción típica bajo esta cosmovisión. Les invito a que veamos ahora algunos conceptos de cómo el Evangelio alcanza a cada cultura. Muy importante que lo tengamos en cuenta para que aprendamos a comunicar de una manera más efectiva el Evangelio. En este cuadro que estamos proyectando podemos ver estos conceptos claves de nuestra teología cristiana. La pregunta existencial para las tres cosmovisiones sería esta. En las culturas bajo la culpa, la pregunta sería: ¿cómo soy perdonado y asegurarme de ir al cielo? La pregunta que se harían en la cultura de vergüenza sería: ¿cómo soy parte de la comunidad y ser respetado? Y en las culturas bajo temor, la pregunta existencial sería: ¿cómo consigo poder para controlar mi vida? Otro concepto, el concepto de Dios. Dios es, para los de la cultura de culpa, es juez, dador de la ley, sin pecado, perfecto y justo. Para las culturas bajo vergüenza, Dios es Padre y patrón, o sea, fiel, superior, glorioso. Bajo las culturas de temor, Dios es gobernador y libertador, soberano, trascendente. El pecado es, para las culturas de culpa, es transgresión de la ley. Para las culturas de vergüenza, el pecado es deshonor y deslealtad. El pecado es, para las culturas de temor, insubordinación e idolatría. Ahora, los pecadores son, para los de la cosmovisión de la culpa, son condenados. Para los de vergüenza son rechazados. Para los de temor son maldecidos. Cristo es, para los de la culpa, sustituto y sacrificio. Para los de vergüenza, Cristo es mediador y hermano. Y para los de temor, Cristo es conquistador y libertador. La vida de Jesús, para la cultura de culpa, Jesús vivió sin pecado. Para los de vergüenza, Jesús sanó a los impuros y comió con los gentiles. Y para los de temor, Jesús echó demonios y obró milagros. Ahora miremos el concepto de la cruz. Para los de la culpa, la cruz pacifica la ira de Dios. Para los de vergüenza, la cruz cambia la evaluación de Dios. Y para los de temor, la cruz establece el poder de Dios. La resurrección de Jesús, para los de la culpa, significa seguridad de salvación. Para los de vergüenza, significa honor divino para los avergonzados. Y para los de temor, significa victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Finalmente, el concepto de salvación, para los de culpa, significa inocencia, ser inocentes y perdonados. Para los de vergüenza es honor y prestigio, y para los de temor, poder y libertad. Queridos amigos, en resumen podemos decir que no hay culturas erróneas. La teología occidental enfatiza en el perdón legal de los pecados, pero casi todo el resto del mundo busca el honor o el poder espiritual. No se debe imponer una cultura sobre otra, por ningún motivo. Y debemos estar dispuestos a aculturizarnos si queremos compartir y comunicar en forma eficaz el Evangelio. La misión de Dios implica perdonar al culpable, restaurar el honor a los que sufren vergüenza y librar a los que viven en temor. Las realidades teológicas de la culpa, la vergüenza y el temor son esenciales para el Evangelio y para la misión de Dios. Y solamente como una curiosidad bíblica, les quiero compartir que las culturas del mundo bíblico estaban mayormente basadas en la vergüenza y el temor. Para comunicar bien el Evangelio y hacer discípulos en las culturas globales, el mensaje debe adaptarse al contexto cultural.
Amigos, les estamos mostrando una dirección web para que usted tome 5 minutos de su tiempo en algún momento y haga este test cultural que es bien interesante. Es como una fotografía que al final nos dice cómo estamos cada uno con respecto a estas 3 culturas, cuál predomina más que las otras, incluso también cómo está nuestro entorno con respecto a esto. www.theculturetest.com. Lo puede hacer en español agregando /.es. Bueno, queridos amigos, gracias, muchas gracias por su atención y nos vemos en un rato. Que tengan buen tiempo.